Y esta semana, pues estuve meditando sobre la epístola a los Hebreos y el viernes hemos hablado algo acerca de Hebreos, por más que este viernes pasado no tocaba Hebreos, hemos estado hablando de Gálatas, pero en un momento determinado, pues hemos sacado una conversación acerca de Hebreos, ¿no? Y como yo he estado leyendo Hebreos, pues me he deparado con el capítulo 11 que habla sobre los héroes de la fe, ¿no? Pero hoy no, concretamente no voy a hablar de la fe de esas personas que de verdad que son inspiradoras, pero sí que quiero concretamente hablar de una persona que justo está en el comienzo, porque recordad que el escritor de Hebreos va hablando desde Adán, esas personas que demostraron su fe y fueron fieles, ¿no? Va hablando viene hablando de Abel, luego después habla de uno que es el personaje que nosotros vamos a centrarnos en esta mañana. Y este personaje se llama Enoch. Vamos a leer primero el pasaje de Hebreos, ¿vale? Y después vamos a leer el pasaje de Génesis, donde viene, porque Hebreos hace referencia a Génesis, ¿vale? A lo que se ha visto en el pasado. Entonces veamos primero Hebreos 11, capítulo 11, y vamos a leer el versículo 5, ¿vale? Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Y luego el pasaje de Génesis, que se encuentra en el capítulo 5, el versículo 23 y 24, dice así: Enoc vivió 365 años, andando en íntima comunión con Dios. Y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Para los que les gusta andar tanto, cuidado que puedes desaparecer, ¿vale? No andéis tanto, por eso yo he reducido mi jornada de andar para, para no desaparecer. Es broma. Pero este pasaje siempre me ha llamado mucho la atención. Dice, andando en íntima comunión con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Esto me hacía reflexionar sobre cómo estoy andando con Dios, cómo están siendo mis pasos delante de Dios. Para que pudiéramos entender un poco mejor, quise hacer una comparación sobre el andar físico y el andar con Dios. Así que para que vayamos viendo, y el primer punto es fortalece el corazón y el alma. Caminar físicamente, caminar fortalece el corazón y mantiene el cuerpo saludable. Eso está más que comprobado, ¿verdad? Y caminar con Dios, caminar con Él fortalece nuestro corazón espiritualmente hablando, nos enseña a ser firmes en nuestra fe y nos da la paz que viene de vivir según su voluntad. Y hay una pregunta que yo puse para este punto, para meditar, es, ¿cómo te sientes cuando sigues una rutina espiritual diaria como la oración o la lectura de la palabra? ¿Cuál es el sentimiento que te produce eso, no? Puede ser algo parecido al que hemos visto de caminar, ¿no? El punto 2, equilibra el cuerpo y la mente. Caminar físicamente ayuda a reducir el estrés, mejora el ánimo y genera claridad mental. Caminar con Dios. Vivir según su guía nos da equilibrio emocional y encontramos consuelo en su presencia. Es como cuando hablamos con un amigo de confianza y eso nos aligera la carga, ¿no? Como que descargamos algo o compartimos algo. Nosotros los pastores sabemos muy bien qué es eso, cuando la gente nos viene, se acerca y dice, oye, me ha venido muy bien hablar contigo y gracias por escucharme. Con tanto de escuchar, ya
es más que suficiente de aligerar esa carga. Y la pregunta a reflexionar es, ¿te has dado cuenta cómo cuando al compartir tus preocupaciones con Dios, el peso de tus cargas parece disminuir? Y así es, cuando nosotros confiamos y entregamos esa carga a Él. Jesús en Mateo dice, ¿no? Llevar mi carga y mi yugo que es ligero y liviano, ¿no? Entregar nuestra carga a Él, porque de Él en lo que nosotros, ese es el yugo y el peso que nosotros tenemos que cargar, el que Él carga, porque todo el peso Él ya ha cargado sobre Él, ¿no? Todo el peso del pecado. Tercer punto, beneficios a largo plazo. Caminar físicamente, caminar regularmente mejora la salud a largo plazo. Previene enfermedades y mantiene la vitalidad. Caminar con Dios. La vida espiritual tiene beneficios eternos. Nos da propósito, dirección y la esperanza de que nuestras vidas tienen valor más allá de lo inmediato. Al igual que caminar físicamente nos lleva a un bienestar duradero, caminar con Dios nos conduce a una vida llena de paz y esperanza eterna. Pregunta a reflexionar. Al pensar en caminar con Dios, ¿sientes que tu vida vuelve más plena y significativa con el tiempo? O sea, cuanto más caminamos con Dios, cuanto más vivimos el propósito de Dios, encontramos más sentido. ¿No es verdad? Punto 4. Aumenta la energía y la vitalidad. Caminar físicamente aumenta la circulación y nos da energía. Caminar con Dios, vivir con Él nos da energía espiritual, es como ese alimento que necesitamos, ¿verdad? Cuando nosotros caminamos con Dios, cumplimos su voluntad, oramos, meditamos acerca de su palabra, como si estuviéramos comiendo ese alimento espiritual. O sea, vivir con Él nos da energía espiritual, especialmente cuando pasamos tiempo en oración y meditación de la palabra. La fe en Cristo actúa como un motor interno, o sea, el Espíritu Santo que nos motiva y renueva nuestras fuerzas. Y la pregunta a meditar es, ¿sientes que tu fe te da energía en los momentos difíciles? En esos momentos donde más necesitamos es la fe en Cristo, la fe en Dios, que el Espíritu Santo puede actuar y darnos ese chute de energía y decir, oye, confía, sigue adelante, todo saldrá bien, pero tienes que descansar en Dios. Y el quinto punto, caminar con propósito. Caminar físicamente, caminar con una meta o ya sea para mejorar la salud o explorar un nuevo lugar, le da un propósito y una dirección. Caminar con Dios, caminar con propósito significa vivir como una misión más grande que nosotros mismos. La misión no es nuestra, la misión es de Él. Cuando nosotros caminamos con Dios, tenemos una meta, una dirección y un propósito. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y caminar con Él nos permite seguir ese camino de sentido y dirección. Tenemos a dónde ir y ese camino por donde vamos tiene sentido. La pregunta a reflexionar es, ¿has sentido que caminar con Dios te da propósito en la vida? ¿Cuántos de nosotros no, cuando no teníamos a Dios, cuando no caminábamos con Dios, pues no encontrábamos sentido a la vida, no teníamos propósito? Y el momento que hemos dado ese paso de caminar con Dios, pues todo ha empezado a cobrar sentido. Hemos empezado a tener un propósito de vida. Romanos capítulo 8 versículo 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué os parece si en vez de caminar conforme a la carne, caminamos conforme al Espíritu?
Si así lo hacemos, ninguna condenación habrá para nuestras vidas, porque la sangre de Cristo nos limpiará y nos justificará de todo pecado. Juan, capítulo 8, versículo 12. Jesús dice lo siguiente. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán luz que lleva a la vida. Seguramente te ha pasado de quedarte en total oscuridad y sin conocer el lugar por donde estabas. Te ha estado chocando, ¿verdad? Ha estado chocando aquí y allí y algunas veces seguramente te has hecho daño. Yo tengo cicatrices en la espinilla por justamente chocar de hacer heridas y todavía tengo cicatrices ahí y que recuerdo esos momentos de oscuridad que caminando, ¡pum! Y así es la vida sin Cristo. Es como si fuéramos caminando en total oscuridad sin saber lo que hay por delante. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, es como si encendiera la luz. Y ahora puedes ver todos los obstáculos. Puedes prevenir incluso de las caídas. ¿Y cómo explicar las caídas que tenemos teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? Es que de vez en cuando nos gusta caminar con los ojos cerrados. Y eso es lo que nos pasa. Cristo, hermanos, es la única luz que nos puede llevar a la vida. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabías que Dios ha creado buenas obras para que anduviéramos en ellas? Algunas de esas buenas obras que Dios preparó para nosotros incluyen obedecer sus mandamientos, amar al prójimo como a nosotros mismos, practicar la justicia y la misericordia, compartir el evangelio, vivir con humildad y servicio, ser íntegros y honestos, perdonar y reconciliarnos, vivir en santidad, dar generosamente y mantener la paz como pacificadores. Y ahí podríamos añadir otras cosas más. ¿Quieres saber si estás andando con Dios? Es fácil. ¿Estás caminando sobre estas buenas obras? Ahora bien, hay quien ha estado andando por muchos caminos. Quizás estás andando por andar sin sentido y sin dirección. Pero en el fondo sabes que estos caminos no te llevarán a ningún lugar. La palabra de Dios dice que Enoc anduvo 365 años con Dios, hasta que un día el Señor se lo llevó. ¿Y sabes cuántos años vivió Enoc? 365. Nosotros podemos decir, no, pero es que antiguamente vivió mucho, pero que ha sido toda su vida viviendo con Dios. Ojo, viviendo de forma íntima, andando con Dios de forma íntima. Hay personas que llevaron toda su vida lejos del camino de Dios. Y ahora que recién empezaron a andar con Dios, ya quiere que Dios se los lleve. Dice, Señor, ya llevo ya 3 años, 5 años, llévame por favor, ya no aguanto más. Siento decírtelo, pero para los que hemos empezado tarde, como yo,
La solución es la muerte o la segunda venida de Cristo. No hay solución, hermano. Quizás llevas años caminando con Dios y de verdad puede sentirte cansado, fatigado. Sientes que ya no te quedan energías, pero tranquilo, tranquila. Dios tiene una promesa para ti. En Isaías, capítulo 40, de versículo 30 al 31 dice, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor, los que ¿quién? Los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Cierra tus ojos por un momento. Hoy la palabra de Dios es para todos aquellos que han decidido dar ese paso de andar con Dios. O quizás tienes dudas, o a lo mejor ni siquiera te has planteado. No desistas. Sigues confiando en el Señor. Solo en Él encontrarás nuevas fuerzas. Y en Él hará que puedas correr sin cansarse, caminar sin desmayar y hasta volar tan alto como las águilas. Hermanos, no es fácil caminar con Dios. No penséis que para Enoc fue más fácil que para ti, porque para Cristo tampoco fue fácil caminar con Dios, ¿verdad? ¿Y cuál fue el resultado del caminar con Dios de Cristo? El camino de Dios es angosto y estrecho. No hay atajos, ni mucho menos vehículos para cargarte. Andar con Dios exige esfuerzo y sacrificio. Exige perseverancia, fe, amor, misericordia, perdón. En muchas ocasiones, dejar la mochila atrás y olvidar todo lo que ha pasado. Hoy es el día de empezar a caminar con Dios. O quizás volver a caminar con Dios. Si quieres dar ese paso de empezar o volver a caminar con Dios, tan solo tienes que confesar con tu boca. Tan solo tienes que decir a Dios, Señor, yo quiero caminar contigo. Ya no puedo seguir caminando solo. Yo quiero caminar contigo. Necesito ayuda. Y estoy seguro que al clamar, Dios te extenderá la mano. Te sacará de este camino que tanto daño te hace. Y un camino que no solo te hace daño, sino que te llevará a una muerte eterna. Dios quiere y desea caminar contigo, hermano. Pero caminar con Dios no es fácil. Pero la recompensa es eterna. Señor, gracias porque me has permitido caminar contigo. Gracias por mis hermanos que caminan contigo juntamente conmigo. Pero hay personas, Señor, que todavía tienen la duda en su corazón. Todavía no ha dado ese peso o quizás está planteando entre un camino y otro.
Quizás lleva tantas cosas en su mochila que se está quedando atrás. Señor, tú sabes, Señor, la, la situación de cada uno, Señor. Queremos, Señor, caminar contigo porque sabemos, Señor, que el camino que tú, Señor, has preparado para nosotros nos llevará a una recompensa eterna. Y es verdad que no es fácil caminar en el camino que tú, Señor, nos has preparado. Sin embargo, aún no siendo fácil, tú nos ayudas. Y gracias, Señor, por ayudarnos. Yo te pido ahora, Señor, que tú ayudes a esa persona a tomar esa decisión. Que pueda ser una decisión razonal, una decisión tajante y una decisión que sale del corazón. Y para aquellos, Señor, que todavía se están planteando o están dispersos por el camino, que tú puedas, Señor, hablar, Señor, en nuestros corazones. Y que sepamos que no podemos ver a ti si no caminamos íntimamente contigo. No queremos, Señor, autoengañarnos. Y es por eso, Espíritu Santo, que necesitamos que tú rompas con toda esa mentira de un camino, Señor, que no es el tuyo. Quizás, Señor, hemos estado equivocados, Señor, así como yo he estado por mucho tiempo, estando dentro de la iglesia, pensando que estaba caminando el camino tuyo, sin embargo, estaba totalmente equivocado. Estaba sin dirección y sin sentido dentro de la iglesia. Pero tú has abierto mis ojos, Señor. Tú me has mostrado, Señor, el camino de sacrificio, el camino de negarse a sí mismo, el camino que no hay comodidades, el camino donde sufriría muchas injusticias, el camino donde no todo sería como yo quisiera. Pero yo te doy gracias, Señor, por haberme sacado del camino equivocado por donde estaba, haberme abierto los ojos para poder ver y caminar por el camino que tú habías preparado para mí, Señor. Tú tienes, Señor, el camino listo y preparado. Y hoy tú nos llamas. Y la pregunta es, mi hermano, mi hermana, ¿estás en el camino con Dios? ¿Estás andando con Dios? ¿Qué cosas te están impidiendo andar con Dios? ¿Qué cosas has preferido, has elegido antes que el caminar, antes que el andar con Dios? Señor, ayúdanos a tomar la mejor decisión, la decisión que jamás nos arrepentiremos, pero esta decisión abrirá nuestros ojos y dejaremos de estar en tinieblas y pasaremos a estar en tu luz admirable. Gracias, Señor, por dejar todo listo, por ayudarnos, Señor, aún sin merecernos, por abrir nuestros ojos y hacernos ver que, que el estar en tinieblas, Señor, nos llevaría a una muerte eterna.
Gracias por tu salvación y por tu plan perfecto, Señor. Gracias, Señor Jesús, por aguantar y soportar todo aquello por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por convencernos, Señor, de lo equivocado que estábamos. Queremos, Señor, seguir tu camino con humildad en el corazón y sabiendo que necesitamos de ti continuamente para seguir adelante. Te doy gracias, Señor, por este mensaje. Gracias, Señor, por cada hermano que está caminando, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a pesar de los baches, a pesar de ese camino tan duro y tan difícil. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Muchas gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz. Nos ponemos de